Amén. Vamos a comenzar esta mañana, si podemos encontrar los asientos para los que están adictos al café allá atrás. Ay, 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 hasta Alan Bonilla tiene avivamiento porque alguien trajo pan Bimbo. O sea que hay que empezar. Está empezando el año nuevo bien. Gloria sea al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir en oración. Pedro, ¿nos puede abrir en oración esta mañana, por favor? Gracias, Señor, por esta hermosa mañana, mi Dios, por este nuevo año, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguir en tu camino, Señor. Bendícenos, Señor, a seguir adelante. Te pido, Señor, por nuestro pastor, Señor, que lo uses en gran manera, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra por medio de él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por venir. Hoy es el comienzo de nuestra escuela dominical de este año, del año 2025, y agradezco a la gente que está esta mañana aquí. Prácticamente le voy a dar un poquito de instrucción a lo que vamos a hacer. Hoy no voy a empezar una serie nueva, voy a tener un estudio independientemente que va a ser solamente basado en el tema de hoy. Prácticamente este estudio va a ser preparación para la próxima escuela dominical que vamos a empezar. Voy a empezar una serie nueva que va a titularse Más que Suficiente y la vamos a basar en lo que es Salmos 23, ese salmo muy conocido mundialmente, donde el Señor es nuestro pastor. Entonces vamos a hacer una serie de más o menos, va a ser 2 meses más o menos que va a durar esa serie. Y la razón del por qué no empezamos la serie hoy es porque el domingo que viene la escuela dominical se va a traducir del inglés al español, ¿ok? Para que sepan, o sea que no va a tener cafecito, va a tener que tomarlo en su casa el cafecito. La razón es porque yo voy a estar en México, en Puebla, Miahuatlán y en el Distrito Federal. Voy a estar haciendo un evento allá el domingo que viene. O sea que por eso no quería empezar la serie hoy, para no empezar hoy y el domingo que viene cancelar y después seguirla. Entonces estaba orando un poquito y pensé que esta es la mejor estrategia. O sea que para los que acaban de llegar, hoy va a ser un estudio independiente. Va a estar relativamente conectado a donde vamos, y esto es todo estratégico y usted va a entender esto, pero prácticamente nuestra serie que vamos a empezar nueva va a ser el 2 de febrero del mes que viene, ya es el segundo domingo de aquí, y la serie se va a llamar Más que Suficiente. Entonces, para prepararnos para esa serie, porque sé prácticamente lo que viene hacia adelante, quiero hablar de algo específico esta mañana, que estaba orando y pensé y sentí en mi corazón que Dios depositó este pensamiento en mi corazón. Y voy a hablar sobre el tema del temor, ¿ok? Y quiero predicar una escuela dominical esta mañana titulada Enfrentando Nuestros Temores. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio. Si usted tiene su Biblia, el Viejo Testamento, puede ir y seguir conmigo. Juan Carlos, tienes tu Biblia tú en celular, ¿verdad? Ya puedes agarrar. Yo voy a leer todo el texto, pero Juan Carlos, si puedes quedarte en Deuteronomio 31, versículos 3 al 6, y después yo te pido que lo leas cuando tengas. Deuteronomio 31, capítulo 31. Tú vas a leer la parte del versículo 3 al 6. ¿Okay? Entonces yo voy a leer, vamos a leer los primeros 8 versículos de ese texto. Deuteronomio capítulo 31, versículo 1 al 8. La Biblia dice, y fue Moisés y le dirigió estas palabras a todo Israel. Les dijo, ya tengo 120 años de edad y no puedo salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Jehová hará con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, y a quienes destruyó. Los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Después llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová
a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Entonces quiero usar este texto y hay una razón del por qué quiero usar esta escritura. Esa escritura sin duda usted ya la ha leído, es muy conocida, y es más, yo creo que la usé estaba pensando, pero creo que la usé unos meses atrás en otro pensamiento, pero la razón del por qué traté de empezar así, y como le dije, esta va a ser una preparación para la serie que vamos a tocar. La serie que vamos a tocar en unas semanas va a empezar, se va a basar de Salmos 23 y va a tocar con la realidad de lo que es Dios ser suficiente para nuestras necesidades. Es más, Salmos 23 es un poderoso salmo, yo entiendo que es muy religiosamente usada, hasta gente que no está salva lo usa, pero sí tiene muchas increíbles riquezas que nos enseña para nosotros cosas que podemos aprender. Y lo que estaba pasando era que esta semana yo estaba orando y estaba pensando de este año, ¿verdad? Este es un año nuevo para todos nosotros. Es un año que sin duda va a haber muchas cosas, van a tomar lugar. Es un año que quizás esté lleno de incertidumbre, temores. El mundo en el cual vivimos está bastante caótico y bíblicamente sabemos bien que todo está llegando a su culminación. Cristo va a regresar por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús claramente nos dijo que antes de que el fin venga iban a pasar cosas que iban a ser alarmantes, iban a haber guerra, rumores de guerra, iba a haber violencia, la apatía de la humanidad, el espíritu anticristo iba a soltarse y lo estamos mirando enfrente de nuestros ojos. Yo estaba pensando de esto, acabamos de terminar una buena conferencia, excelente conferencia, sin duda Dios lo ministró a través de esa conferencia, Dios nos dio hermosas promesas, pero siempre cada año es un año que nos da hasta cierto punto un poquito de inquietud, quizás ansiedad, incertidumbre. Estaba pensando con respecto a lo que va a pasar mañana en nuestra nación, hay cambio de gobierno, mucha gente está emocionada por el cambio bueno que va a pasar, pero otra gente realmente no, porque realmente no sabe cómo este gobierno va a tratar con ciertos asuntos. Y obviamente eso nos puede traer un lugar de ansiedad como seres humanos. Y nuestro texto, eso es exactamente lo que está pasando, ¿ok? Quiero considerar un poquito lo que está pasando. Aquí está el pueblo de Israel, como usted sabe la historia, conoce la historia. El pueblo de Israel era cautivo, era esclavo, estaban bajo la esclavitud de un hombre llamado Faraón y una nación llamada Egipto. Y la Biblia nos dice que después de 400 años, Dios en gracia les da un libertador, un hombre que los va a sacar de la tierra de esclavitud de Egipto, llamado Moisés, y los va a llevar hacia una tierra de bendición, una tierra de promesa, una tierra donde la Biblia dice que era la tierra de Canaán. Esto está conectado al libro de Génesis. Muchos años antes Dios ya lo había hecho una realidad, ya lo había proclamado. Pero el libro de Éxodo llegamos a su culminación de lo que es la esclavitud del pueblo de Israel hacia una tierra nueva, y todo eso, si usted estudia la Biblia, es simbólico, simboliza nuestras vidas, que nosotros antes de conocer a Cristo éramos esclavos, no al faraón, pero al diablo y el pecado. ¿Cuánto dicen amén? Pero Dios en gracia mandó un hombre, ¿verdad? Que fue crucificado, fue Dios en forma de hombre, Jesucristo, y fue Jesús que nos libertó de la esclavitud del pecado y nos dio una vida nueva. Entonces, Deuteronomio 31 es un capítulo muy específico y especial con respecto a una nueva etapa en la vida. Si usted recuerda la historia, el pueblo de Israel había salido de Egipto y iban por el desierto, gastaron muchos años por la terqueza, la dureza de su corazón, hasta que Dios los lleva y los trae al borde de la tierra prometida. Están en el monte, en la montaña, están mirando la tierra prometida. Y en Deuteronomio 31 vemos las palabras de un hombre, un buen hombre, Moisés, que les dice al pueblo de Israel: ya llegamos a este momento, vamos a entrar a la tierra prometida. Ahora Moisés no pudo llevarlos y la razón fue porque Dios tuvo que tratar con él, pero independientemente la promesa de Dios quedó en pie. Dios le dijo por boca de Moisés: yo no los voy a llevar. Sabemos bien que Moisés ya era adulto en su edad, va a morir,
pero Dios nunca deja a su pueblo descuidado. Dios le provee un nuevo líder llamado Josué, un hombre de Dios, y ese hombre iba a ser el que iba a introducir a la tierra, al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Y es aquí donde leemos el texto, y quiero que ahora Juan Carlos lea el versículo 3 al 6 una vez más, porque en este concepto se aplica a nuestras vidas. Lee 3 al 6, por favor. Dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas gentes delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra que los destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todos los que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. Okay, o sea que todo esto llega a su culminación, están en un mundo de transición, un momento de transición, van a ir de la tierra prometida, a dejar el pasado atrás, de la tierra de esclavitud hacia la tierra prometida. Y Dios les dice algo poderoso. Dios les dice, en este paso que ustedes van a tomar, yo voy a estar con ustedes. O sea que Dios les reafirma que ellos no iban a hacer esto solos, pero a la misma vez es interesante notar el versículo 6. Dios identifica que en esta transición, en estos cambios que ellos iban a experimentar como nación, Dios identifica un enemigo que es muy común en el ser humano, y ese es el enemigo llamado temor. Versículo 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedos. De ellos está hablando de los reyes, de la gente enemiga que iba a estar en esa tierra y ellos iban a tener que enfrentar. O sea que esta escritura, Deuteronomio 31, versículo 6, nos enseña algo práctico con respecto a la vida. Que la vida no es algo que se estanca, o por lo menos no fue diseñada que se quede trancada. La vida va cambiando, va aumentando, usted va avanzando no solamente en edad, sino toda nuestra vida va cambiando, ¿verdad? Yo tengo 51 años, mi vida no es la misma que cuando yo tenía 20, que cuando yo tenía 25, aún 30, pastoreando iglesia. Las circunstancias son diferentes, mi matrimonio es diferente, mis hijos son diferentes, ya están mayores, ya no son los más chamacos que los agarraba por las greñas y vámonos a la iglesia. La vida va cambiando. Y a como va cambiando, tú como ser humano vas a tener que aprender a adaptarte a esos cambios. Y Dios nos comunica algo profundo en esto. Él nos comunica el peligro de caer en las redes del temor cuando hay cambios. Para esta gente el cambio era de ir del desierto a una tierra de bendición. Si iba a haber bendición, sabemos bien que en la tierra prometida iba a haber leche, miel, fruta, había comida, era bendición. Es más, si usted recuerda la historia, ellos iban a entrar a casas que ni ellos iban a construir, eran casas que ya estaban. La bendición de Dios estaba ahí, pero Dios les dice algo, en el medio de esa bendición vas a enfrentar reyes, vas a enfrentar guerras, vas a enfrentar batallas. Eso es una realidad. Dios no les dice, aquí toma la bendición y todo te va a salir bien. No, Dios les dice, entra tu bendición, pero en esta acción de tu entrar a tu tierra prometida, no va a salir fácil, no vas a evadir conflictos, va a haber conflictos. Es más, Dios identifica reyes. Aparentemente esos reyes tenían una reputación de ser brutales en la tierra. Y el pueblo de Israel no era tonto aquí. Ellos sabían bien que sí Dios estaba con ellos, pero esto iba a demandar que sus hijos entren a la guerra, que sus esposos vayan al combate. Y Dios en ese contexto les dice algo poderoso. En esa transición, en ese cambio a tu nueva vida, a una vida mejor, vas a enfrentar conflictos y vas a tener que enfrentar el temor. Y la razón es porque el temor es algo común a todos nosotros. El temor lo podemos ver en la Biblia, viene desde el comienzo de la creación de la humanidad, cuando el pecado entró en el mundo. Si usted recuerda la historia, Dios creó a Adán y Eva, Dios le dijo que puedan disfrutar de todas las bendiciones, que no coman de cierto fruto, y la Biblia nos dice que Adán y Eva optaron por desobedecer a Dios. Cuando el ser humano pecó contra Dios,
La Biblia nos enseña que ahora el mundo cayó bajo la maldición. Pero es interesante que cuando usted estudia Génesis 3, antes de ver cualquier otro pecado como asesinato, que lo vemos en Génesis 4, matando Caín a su hermano Abel, la Biblia nos dice que uno de los primeros pecados, nos enseña que uno de los primeros pecados que se manifiesta inmediatamente cuando Adán y Eva pecan contra Dios es el temor. Ese es el comienzo, ¿ok? Leámoslos, Génesis 3, versículo 9. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. O sea que ellos eran puros. Hasta el momento que Eva comió de su fruto y la serpiente la engañó, ellos no sabían lo que el pecado era. Pero el momento que ahora le dan la espalda a Dios, ahora la Biblia nos dice que ahora existe miedo, temor, y eso es algo real en el ser humano, en el corazón del ser humano. Amén. Vemos que el temor es una realidad y en nuestra escritura algo poderoso que podemos aprender es esto, es que Dios no ignora la realidad que el ser humano tiene la tendencia a tener temor. Que Dios le dice a toda una nación. Es más, le dice a una líder, Josué, y lo vamos a ver después, más adelante, en Josué capítulo 1, esa escritura, versículo poderosa 9, donde Dios le está hablando a Josué, el líder de todos los hombres, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias la Biblia, hay un enemigo que predomina a través de todas las escrituras, que este enemigo es un enemigo universal, y ese enemigo es llamado el temor. El temor nos afecta a todos por igual, no importa qué raza eres, no importa cuál es tu posición social, cuál es tu posición económica, tú puedes ser rico, puedes ser pobre, tú puedes ser chino, africano, no importa de dónde seas, hay algo común en el corazón del ser humano con respecto al temor, y eso es que cada uno de nosotros sabemos lo que es temer. Y esa gente que hoy en día dice yo no le temo a nadie ni a nada, son la gente que temen más internas. Eso no tiene nada que ver si tú eres hombre o mujer. Yo he escuchado hombres que me han dicho, yo en el mundo era pandillero, yo me agarraba balazos, pero el diablo viene y te pega unos par de guamazos y ahí sales chillando. Amén. ¿Por qué? Porque el temor es algo que todos lo experimentamos. Ahora, el temor, yo entiendo, se manifiesta en diferentes maneras, ¿verdad? Pero el temor, amado, escúchame, tiene un lenguaje. Números, capítulo 13, si tú recuerdas la historia, el pueblo de Israel fue exactamente ese aquí donde erró, donde fracasaron, no nada más murmuraron y se quejaron, pero Números capítulo 13 nos da un repaso de lo que les pasó a la primera generación. La Biblia dice que la segunda generación entró a la tierra prometida. La primera generación se quedó enredada de lo que Dios le había avisado que no hagan. Dios les dijo, van a la tierra prometida y no teman, yo estoy con ustedes. Escuchen lo que pasa, Números 13, versículo 31. Pero los hombres que subieron, está hablando los espías que entraron a la tierra prometida, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura, está hablando de gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. O sea que aquí está el lenguaje del temor. Si tú recuerdas la historia, me mandan espías a que vayan a reconocer la tierra y los espías, 10 de los 12 regresaron con un negativo reporte. ¿Por qué? Porque el temor los agarró. Vieron gigantes, vieron gente grande, gente de guerra y regresaron ahora con un mal reporte. Y la Biblia nos enseña que ese temor afectó a toda una generación. ¿Por qué? Si tú recuerdas la historia, ellos regresaron con palabras negativas y la gente optó por regresarse a Egipto. Más, hasta querían apedrear a los líderes. ¿Por qué? Porque el temor es poderoso, el temor es un lenguaje, tiene una cultura en sí. Y el temor tiene la capacidad de lo que es afectarnos muchas formas
Y muchas veces al principio ni siquiera nos damos cuenta. En el libro de Números 13, la Biblia nos enseña que el temor era negativo. No podemos, el enemigo es más grande, el enemigo es más fuerte, el enemigo. El enfoque de ellos no fue más Dios, fue el enemigo. Y eso es lo que el temor te enseña. Sea que tú tengas temor de un gigante, que tengas temor de un divorcio en tu matrimonio, que tengas temor de una enfermedad, que tus padres han muerto, sea lo que sea, que tengas temor de lo que va a pasar mañana, que tengas temor que no va a haber suficiente dinero, que no puedes cambiar. El temor es un espíritu y el espíritu del temor tiene un lenguaje que si tú no tienes cuidado de esto y no tratas con el temor de la manera bíblica, el temor empieza a dirigir tu vida. El temor empieza a dirigir tus acciones. El temor empieza a dirigir tu lenguaje, aún en el medio de la casa de Dios. Esta gente era el pueblo de Dios. No eran hartos pecadores, no eran los chamucos de Egipto, era el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel fue una persona como nosotros. Fueron personas con fuerzas y debilidades, y la Biblia nos da un historial de esto. Yo voy a leer diferentes historias para enseñarle a usted cómo la Biblia nos enseña que el temor se manifiesta a través de toda la Biblia. Primera de Reyes 19 nos da la historia de un hombre llamado Elías, uno de los profetas más poderosos de la historia de la Biblia. En el versículo 3 la Biblia dice, y Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida y se fue a Bersabé. Este hombre era un profeta, un hombre de Dios. Capítulo 18 clama al Señor, fuego cae del cielo, la gloria de Dios. Hubo tremendos milagros. Uno de los milagros más poderosos del Viejo Testamento están atribuidos al hombre llamado Elías. Es más, si usted va a la nación de Israel, Elías es uno de los profetas más poderosos a la nación de Israel. Sin embargo, porque él fue confrontado por una mujer endemoniada llamada Jezabel, que la Biblia la identifica como una bruja. Ella simple y sencillamente le mandó una amenaza, mañana vas a morir, y eso fue exactamente lo que le pasó a Elías. El espíritu de muerte lo cautivó, y ahora, amén, ya no estaba pensando de una forma correcta. Y yo sé que es fácil leer esas escrituras y decir, qué cobarde, pero cuando te amenazan a ti, de morir. Yo no sé si alguna vez has tenido una amenaza. Yo sé lo que es. Que alguien me mire y me diga, hey, el miércoles voy a ir a matarte a ti y a tu familia. Cuando tú vives eso, ahora todo tu verbo vas a realmente descifrar quién es mi fundamento. Qué realmente es lo que yo creo. Y aquí hay un hombre que en un momento, que Elías fue un tremendo hombre, pero él erró de entender que el temor es un espíritu y es poderoso. Y ese temor, fíjate lo que la Biblia dice que Elías tuvo miedo y ¿qué pasó? Huyó para salvar su vida. Escúchame, el espíritu del temor va a causarte que siempre huyes. Hay gente que vive toda su vida huyendo. Huyen de ciudad en ciudad en ciudad, de pareja, de matrimonios, de amistades, de ministerios. Huyen toda la vida porque no tienen la capacidad de entender que lo que hay internamente en ellos es un espíritu de temor. Y la Biblia dice que él huyó para salvar su vida. Hay algo en nuestra naturaleza pecaminosa que siempre quiere salvar su vida y la respuesta, pensamos erróneamente, es que si yo corro, si yo huyo, voy a estar a salvo. Ese es el lenguaje del temor. Eso no es verdad. Estamos a salvo en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos a salvo en su protección, en su gracia. Pero cuando tú no estás bajo la protección de Dios y dejas que el temor dicte tus acciones, muchas veces eso es lo que pasa. Vivimos toda una vida huyendo. Huimos de nuestro pasado, huimos de nosotros ser honestos, huimos de amistades, hay gente que nunca puede ser honesta, nunca paran y son honestos, nunca se pueden mirar al espejo y decir, ¿sabes qué? Sí, este soy yo y tengo problemas y necesito un milagro. El temor
te dice, no, la culpa no es tuya, es de otros, es de la Jezabel, es esa diabla, es esto, es mi jefe, mi pastor, es mi iglesia, es mi esposa, es mi esposo, son mis hijos, es mi suegro, es mi suegra, vuela con una escoba en las noches, aleluya. ¡Ay! Pero si podemos ser honestos, muchas veces tenemos que decir, no, realmente hay cosas en mí que me causan temor. Y la Biblia nos dice que esto es poderoso. Job, hay una poderosa escritura que yo la encontré estudiando esta semana. Job capítulo 4, versículo 14, dice, el terror se apoderó de mí. Todos los huesos me temblaban. Nota el lenguaje, que el terror se apoderó de mí. O sea que tomó control de mí. Eso es exactamente lo que 1 Reyes 19 nos enseña Elías. Aquí está ahora temor dictando nuestras acciones. Muchas veces el temor dicta tu verbo. Hay veces que gente ataca, no porque son malos, es porque tienen miedo. Tienen miedo de ser descubiertos, tienen miedo de sentirse vergonzoso, tienen miedos, como Adán dijo, es que estaba desnudo y no queremos que Dios nos vea nuestra desnudez. No queremos que nuestro esposo o nuestra esposa nos vea nuestra desnudez. Entonces, porque queremos cubrirnos en nuestro temor, actuamos, atacamos, sacamos las uñas. No te me acerques. ¿Alguna vez has tratado de agarrar un gato que está enchamucado? Hay gente que así opera. Tú te acercas a ayudarlo. Ay, Dios mío, ¿quién me arañó? Tu querida mujer. O tu esposo. Y esto empieza ahora a apoderarse. Job, en el libro del capítulo Job, el hombre y el autor dice, el terror se apoderó de mí. En otras palabras, fui expuesto a algo, me causó tanto miedo que ahora empezó a tomar posesión. Y esto lo vemos aún en el Nuevo Testamento, con los discípulos. Estos fueron buenos hombres, ¿ok? Pero Marcos capítulo 6, versículo 49, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma, todos quedaron aterrados al verlo. Aquí está Jesús viniendo a ellos, no era un fantasma. Es increíble cómo los discípulos creían en fantasmas, aun cuando la película de los fantasmas ni se había salido. Pero algo pasó, el miedo, el terror, y ahora empezaron, la Biblia dice, todos quedaron aterrados. ¿Okay? Todos, era Dios acercándose a ellos, ¿verdad? Pero en su temor no reconocieron a Dios. Esto es asombroso, amado. Estas escrituras nos enseñan poderosas escrituras. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace el temor. Cuando se apodera de ti, escúchame, tú puedes venir a la iglesia. Dios puede estar tratando de ayudarte, alcanzándote a través de un sermón, un mensaje, o tu pastor te está tratando de brindar ayuda. Pero si tú eres lo que es cautivado y motivado por el espíritu del temor, tú no puedes reconocer muchas veces la ayuda que Dios te está dando. Este era Jesús viniendo en el mar para ayudarlos, pero ellos, porque filtraron la vida con miedo y llegaron a erróneas conclusiones, eso no es Jesús, es un fantasma. Entonces la Biblia nos dice que ahora están completamente aterrados. Mateo capítulo 8, versículo 24, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y está hablando ahora de Jesús. La Biblia dice que él dormía y se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Hay un espíritu ahora que está ahora cautivando sus corazones. Y por último vemos en Juan capítulo 20, cuando Jesús fue crucificado, la Biblia dice el domingo, al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Aquí están los discípulos, tenían el llamado de ir por todo el mundo, predicar el evangelio de toda criatura. Jesucristo fue crucificado, ahora están en confusión, ahora está pasando cosas que en sus mentes no tienen sentido. Y la Biblia dice que ahora tenían miedo y estaban escondiéndose en un aposento. Estas escrituras nos enseña algo clásico, algo práctico con respecto al temor. Y eso es esto, el temor tiene la capacidad de afectar a cualquier persona, aún nosotros como pueblo de Dios. Y el temor no respeta títulos. Tú puedes ser pastor, tú puedes ser líder,
Tú puedes ser un mujer, un hombre, una mujer, no importa. Esta escritura es una revelación que afectó a mucha gente, diferentes tramos de vida, y 2 Corintios nos enseña que el temor hasta afectó hasta cierto punto a uno de los mejores cristianos. Yo creo que me atrevería a decir al mejor cristiano de la historia, y eso fue el apóstol Pablo. 2 Corintios 7, versículo 5, desde que llegamos a la región de Macedonia no hemos descansado, al contrario, hemos sufrido mucho, hemos luchado contra nuestros enemigos y contra nuestro miedo. O sea que aquí está prácticamente uno de los mejores cristianos de la historia, el mejor misionero de la historia de la cristiandad, y él identifica que porque había enemigos, porque había amenazas, ahora ellos están enfrentando lo que es el temor. Y esto es algo que es práctico, ¿ok? Esto es algo que cuando venimos a Deuteronomio capítulo 31, Dios identifica esta realidad, y esta es una realidad que no puedes ignorar. Ahora quiero hablar seguramente de lo que es nuestra postura hacia el temor. Dios en nuestra escritura nos da la clave de qué es lo que debemos de hacer cuando experimentamos la realidad del temor. Versículo 6, regresando a nuestro texto: esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios, Él es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. O sea que algo práctico que Dios nos enseña con respecto al tema del temor es esto, que el temor tiene que ser enfrentado, lo tienes que enfrentar. En la vida hay gente que nunca llega a este lugar. Es más, como dije al comienzo, la naturaleza muchas veces del ser humano en el temor es de esconder, de huir, ¿verdad? Pero Dios le está diciendo algo al pueblo de Israel aquí. Antes de que traten de entrar a la tierra prometida, tienes que aprender a enfrentar el temor. Esto es algo que nadie lo puede hacer por ti. Esto es algo que solamente tú lo puedes hacer. Y de acuerdo a las Escrituras, tú sí lo puedes hacer en Cristo Jesús. Ahora, nota lo que Dios le dice, porque esto es clásico, pero esto yo creo que puede ayudarte mucho. Dios le dice al comienzo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedos de ellos. Pero eso no es todo lo que Dios le dice. Dios le dice: no les temas a estos reyes que tú vas a pelear, porque Jehová tu Dios está contigo. Eso es lo que marca la diferencia. O sea que no es un seminario aquí para echarte porra. No temas, no temas. Que Dios le dice: no temas porque no estás solo. Porque si tú eres mi pueblo, si tú eres mi hijo, mi hija, yo estoy contigo y yo voy a ayudarte. Y escúchame, amado, eso es lo que marca la diferencia. La diferencia no es comprar seminarios en YouTube para que tú no tengas miedo, ¿ok? Puedes ver muchos seminarios, pero al menos que Dios cambie tu corazón, el temor va a dictar tus acciones. La manera que tú no temes. Yo he tenido gente, muchos de ustedes conocen parte de mi testimonio, estando en Tijuana, tratando con el narco, gente que me amenazó mi vida, trataron de matar a mi familia en diferentes ocasiones. Y yo he tenido gente que después de un año dice: no les tenía miedo. Seguro que tenía miedo. Yo no soy Superman, obviamente. Gente era violenta. Mi esposa vivimos cosas que fueron aterradoras para nosotros, pero yo sí sabía algo poderoso. Antes de yo ir a México a pastorear, yo sabía que Dios me había llamado a México a pastorear. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Cuando yo tuve un brujo enfrente mío que estuvo maldiciendo gente de mi iglesia, yo pude mirar a ese brujo, reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús, no porque yo no tenía miedo. Yo sabía que Dios era el que defiende mi vida. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿ok? Quizás tú no tienes un brujo que te maldiga, pero todos nosotros tenemos nuestros temores. Todos nosotros tenemos nuestros enemigos, sea una enfermedad, sea un dolor, sea un problema financiero. Todos nosotros, todos los días. Y esto es algo del temor. Tú puedes tratar con el temor hoy y la semana que viene el temor te va a tratar de visitar una vez más.
Y esto es algo que tú tienes que entender. Dios le está hablando a un pueblo como nosotros, comunes y corrientes, con sus fuerzas y debilidades. Y Dios les dice, no temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Y cuando tú entiendes esa revelación y tú haces de esa revelación mucho más que conocimiento en tu cabeza, pero la haces parte de tu vida, ese pensamiento, amado, va a darte seguridad, no orgullo. Yo no estoy hablando de ser orgulloso aquí, ¿ok? Y ser pedante, caminar con un espíritu de arrogancia. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de caminar con la realidad de lo que es tu humanidad, con lo que es realidad, pero también caminar con la confianza que fue Dios el que me salvó de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Fue Dios el que me abrió los mares rojos. Fue Dios el que me dio maná del cielo. Fue Dios que me sanó nuestras enfermedades. Fue Dios el que me trajo hasta aquí. Y si Dios me trajo hasta aquí, Él no me va a dejar. Y cuando tú entiendes esa revelación, es ahí donde ahora tú bíblicamente puedes enfrentar a tus temores. La historia de 1 Samuel capítulo 17 es una historia clásica del joven, la Biblia nos dice, David enfrentando a un Goliat, a un gigante llamado Goliat. Y eso fue lo que marcó la diferencia, ¿ok? 1 Samuel 17, hay muchas enseñanzas de esa escritura, pero si tú puedes aprender algo y sacar algo práctico de la escritura de 1 Samuel 17, la historia del joven David enfrentando a un gigante, es esta. Que el rey David, en ese momento no era rey, era un jovencito. El joven David pudo entender que cuando él enfrentó a Goliat, él no estaba solo. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Si tú recuerdas la historia, Goliat todos los días amenazaba al pueblo de Israel. La Biblia dice que el pueblo de Israel era una nación que peleaba guerras, estaba aterrado, escondiéndose en las cuevas. Sin embargo, la Biblia nos dice que un joven llamado David, él pudo enfrentar a este gigante y escucha las palabras de 1 Samuel 17:45. Y David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. El lenguaje es clásico aquí. David pudo confrontar a un hombre que era gigante, pero David pudo entender algo clave, que esto va a traerte un cambio radical en tu postura. David entendió que él no estaba ahí parado solo, él estaba representando a Dios. Y escúchame, amado, escúchame, esto cambia toda tu manera de mirar la vida. Cuando mañana haya cambio de gobierno, cuando te caigan las amenazas, cuando la vida te golpee y todo en ti quiera caer bajo las garras del temor, tienes que entender algo. ¿Quién eres tú en el Señor? ¿Quién eres? ¿Qué es Dios para ti? ¿Es un conocimiento, es un concepto o es tu personal Salvador? Cuando tú entiendes esa revelación, eso cambia todo. Cambia tu naturaleza, cambia tu lucha con lo que es lástima propia, con lo que es el rechazo. Cambia toda tu postura. Caminas ahora con una firmeza, no con orgullo, que yo aclaré esto. Estoy hablando de algo mucho más profundo, que te mantiene humilde, te mantiene con los dos pies en la tierra, pero tú puedes enfrentar los problemas y decir, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Y puedes decir esas famosas palabras que mucha gente lo proclama de Romanos capítulo 8, pero realmente no lo viven. Y esas son las palabras del apóstol Pablo, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos esto? Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no es orgullo, eso es una revelación
de entender que tú eres hijo e hija de Dios. Y aquí está este hombre y dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, la vida sí es cruel. La vida te va a aventar a circunstancias donde van a ser aterradoras, donde vas a querer temer y el temor va a estar gritando y va a querer robar tus emociones. Y hay veces que muchas veces, si somos honestos, todos caemos bajo la garra del temor. ¿Cuánto dicen amén? Pero tienes que recapacitar. Tienes que venir a la Biblia. Yo muchas veces lo que hacía en Tijuana, iba a la oración solo en la iglesia, cuando no había nadie. Agarraba la palabra de Dios, leía la palabra de Dios y la publicaba fuerte, en voz alta, para que el mismo infierno me escuche. Que mi vida está centrada en la palabra de Dios. Y yo escuchaba y agarraba escrituras que eran personales, eran mucho más que conocimiento bíblico, eran mías. Pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Cuando tú empiezas a entender esa postura, escúchame, algo pasa en ti. El espíritu del temor va a querer gobernar tus emociones, pero algo va a pasar. Y lo que va a pasar es que ahora viene una fuerza y una firmeza. Entonces quiero cerrar este pensamiento con 4 ejemplos o 4 revelaciones que vemos en nuestra escritura. Dios en el versículo 6 le dice al pueblo de Dios, esfuércense y sean valientes. Esfuércense y sean valientes. Esto es algo que, como dije antes, no puede ser nadie por ti, ¿ok? Yo entiendo que tú tienes un pastor que va a pelear por ti, vas a tener un esposo que pelea por ti, una esposa que va a pelear, a orar, vas a tener hermanos que van a orar por ti, pero vas a llegar a un punto en tu vida donde tú mismo vas a tener que esforzarte y ser valiente. Eso quiere decir que vas a tener que parar de correr. Josué capítulo 1 versículo 9, la Biblia nos dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos creen esa escritura? Amén. Dios te está llamando ahí para que la agarres. Amén. Dios le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente. Que hay veces que vas a tener que ser valiente. No puedo, pastor, en Cristo sí puedes. Tienes que enfrentar ese chamuco que te atormenta. Un día yo estaba en la escuela, era en la primaria, y mi padre se habían divorciado mis padres. Y el divorcio puede ser brutal para niños. Yo tenía 6 años de edad. Mis padres se habían divorciado. Mi madre cayó en un hospital mental de psicópatas. Y mi vida fue impulsada a un infierno, de una vida normal a una vida de caos, desastre. Mi vida era dormir con mi abuela, con mi tío, y en la escuela había un muchacho que era un demonio del infierno. Le gustaba siempre amenazar a gente. A mí nunca me gustó pelear, nunca me gustaba pelear, nunca me gustó pelear, pero siempre recuerdo que arriba de todo, mi padre me había dejado, mi madre estaba yendo a los brujos y estaba perdiendo su mente, mi hermano se estaba dando su pecado, yo me sentí completamente solo, iba a la escuela y arriba de todo este demonio siempre me enfadaba. Pero un día se me acabó la paciencia y le dije, ¿sabes qué? Estoy cansado. Yo sabía que iba a perder esa pelea porque estaba muy grande este muchacho. Pero ¿sabes qué? Me cansé de que me den patadas. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Quieres pelear? Ok, vamos a pelear. Terminó la escuela, fui para afuera. Amén. Y el primero que da el trancazo tiene la posibilidad, entonces le di el trancazo primero. Ok. Hice, sí. No, me tuve que aguantar. Pero sabes, eso me enseñó algo en la vida. Con 6, 7 años de edad, tienes que llegar un día en tu vida donde tienes que parar de correr. Tienes que enfrentar a ese demonio que te está hostigando y peleando. Y eso puso algo en mí, que después a través de los años fue desarrollándose. Y escúchame, son tontas enseñanzas, pero para mí fue muy valiosa. Tuve que parar de correr. Y con mi esposa sabemos esto, yo le he dicho esto, no corremos, nosotros no corremos. Nosotros en Cristo enfrentamos lo que tengamos que enfrentar, porque mi Cristo es el que está conmigo.
Y eso pone algo, y Dios le dice aquí al pueblo, tienes que esforzarte y ser valiente. La segunda enseñanza, no temas ni se aterroricen ante ellos. En otras palabras, en Cristo tú puedes tener dominio en contra de ellos, ¿ok? Para el pueblo de Israel, ellos eran reyes, ¿ok? Para ti, para mí, nuestros ellos pueden ser diferentes cosas. Pueden ser un trabajo, falta de dinero, sea lo que sea. Ellos, esto es algo que tienes que aprender aquí, tienes que desarrollar, que te tienes que tomar dominio. Y Dios te va a mostrar cuáles son tus ellos. Cada uno de nosotros tenemos esos ellos. ¿Cuánto dices amén? Esos reyes que no te me acerques. No, Dios dice, no, tienes que enfrentarlo. Para de correr. Escúchame, este año 2025 sería un buen año que pares de correr. Yo siento el Espíritu de Dios aquí. Amén. No. A nada. En el nombre de Jesús. A nada. Lo tercero que vemos, el que Él le dice, el Señor su Dios, Él está con ustedes. Y esto es algo que bíblicamente es una convicción. Salmos capítulo 27. Escucha lo que David dijo, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El rey David entendió que era Dios el que lo ayudaba. Y por eso vemos poderosas escrituras. Una de mis poderosas y favoritas escrituras es Jeremías capítulo 20. Jeremías escucha lo que él dijo. Versículo 11 dice, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen trompezarán y prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Eso es poderoso. Siempre me llamó la atención eso. Amén. El Señor está conmigo como un poderoso gigante. El diablo tiene sus Goliat, pero Dios es más grande que Goliat. Él es más grande, Él es un gigante, Él es el creador del universo, el que tiene poder para matar y dar vida en su boca, el que creó. Y estaba a las 4 de la mañana, estaba diciendo a mi esposa, no podía dormir, estaba leyendo la Biblia. En Juan capítulo 1, la Biblia dice que Jesús, por Él existe todo el universo. Ese es el que nos salvó, amado, el que nos redimió, el que nos libertó del pecado. Y esa es una poderosa convicción. Y por último, Dios les da una profunda esperanza. Él los dice, no los dejaré ni los abandonaré. Esa poderosa escritura dan un eco en Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, no con orgulloso, pero confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos dicen amén? No temas lo que el hombre puede hacer en contra de ti. Teme a Dios. ¿Ok? Si te amenazan, si hay algo que estás enfrentando, chequea tu corazón. No corras de eso. Usa sabiduría, yo entiendo, pero tienes que creer en el Dios que te salvó. Y quiero cerrar con este último pensamiento. Me quedan 2 minutos aquí. Y esto es que tienes que aprender a vivir un estilo de vida bajo el poder sobrenatural de Dios. Necesitas venir a la palabra de Dios. Es por eso que la Biblia es el pan de vida. Necesitas leer escrituras, necesitas enfrentar la vida no con tus teorías, sino con lo que la palabra de Dios dice. Acuérdate, Satanás vino contra Jesús, ¿verdad? Y Jesús siempre le dijo, escrito está, escrito está. No es lo que yo creo, lo que mi pastor cree, lo que el compañerismo cree. Escrito está, la palabra de Dios es vida eterna. Y cuando tú centras tu vida con la palabra de Dios, entonces hay lo que es poder sobrenatural. Cierro con última escritura, Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hombres comunes y corrientes con poder. Y el pueblo pudo mirar y dijo, wow, esta gente está con Jesús. Eso es lo que el diablo debe reconocer con tu vida. Escúchame, cuando enfrentas a un endemoniado, yo estoy con Jesús.
y porque estoy con Jesús, yo puedo ser más que vencedor. Yo puedo vivir una vida de paz, de tranquilidad, no de ansiedad, no qué es lo que me va a pasar mañana. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero yo sirvo a un buen Dios que me ha cuidado hasta aquí y me va a cuidar hasta el fin del día. Ayer tuvimos un servicio fúnebre a nuestro hermano Jerry Solberg y uno de los poderosos testimonios de gente que dijo, ¿sabes qué? El pastor Gege estuvo en los últimos días de su vida y él le dijo, ¿sabes qué, pastor? Te veo en el cielo pronto, aleluya. Eso es terminar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ok, este estudio fue específico porque vamos a empezar una serie de lo que es más que suficiente y eso es una preparación para lo que venga. Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar estos últimos minutos para agarrar asiento en nuestra iglesia. Amén, gracias por venir, vamos a ser despedidos. Gracias, Dios, te doy gracias por el mensaje de hoy. Te pido que tú nos ayudes a enfrentar nuestros temores. Yo reprendo el espíritu de miedo que quiera gobernar nuestro corazón y vida. Te pido que tu palabra nos guíe, nos centre, nos ayude. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda, el martes tenemos un poderoso servicio hispano a las 7 y vamos a estar orando por los enfermos si conoce a alguien enfermo. Gracias, Dios me lo bendiga.